Nuestro Dios, te damos gracias nuevamente porque podemos ahora abrir la Biblia y pedimos, Señor, que al hacerlo, como siempre, tú, Señor, hables a cada corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, el tema hoy no puede ser otro que el bautismo cristiano. En esta mañana vamos a participar del bautismo de dos hermanas que, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, ellas están dando este paso de obediencia al Señor. Pero surgen preguntas. Cuando uno ve una piletita, dicho sea de paso, tener esta piletita hoy fue toda una odisea. Tenemos una pileta mucho más grande que está allá atrás, que ayer cuando la comenzamos a llenar perdí agua. Y tuve que salir corriendo a Coto a buscar una pileta, y yo pensé que esta era más grande. Pero creo con fe que vamos a entrar ahí y vamos a poder bautizar. Sí, vamos a practicar bautismos distintos. Venimos de lo más grande a lo más chico. Cuando comenzamos a bautizar, Aida se debe acordar, traíamos la pileta que tengo en casa, que tiene 4 metros de largo por 90 de alto. Después pasamos a la que tenemos atrás, que es el triple de esto, o el doble por lo menos. Y bueno, y hoy llegamos con esta. Bueno, pero decimos que surgen preguntas cuando alguien de pronto dice, vení que me voy a bautizar. ¿Qué edad tenés? 40 años, 50, 70. ¿Y te vas a bautizar? Porque damos por sentado que el bautismo es cuando uno es bebé. Luego, a través de la charla, vamos a ir explicando por qué realizamos el bautismo cuando alguien es grande. Y como decimos, bueno, surge la pregunta muchas veces en la familia, uno que ha tenido lo que recién cantamos, un encuentro con Cristo en su vida comienza de nuevo, comienza a transitar una vida diferente, y en esa vida diferente se encuentra con lo que la Biblia enseña, que le dice, vos te tenés que bautizar, porque has puesto tu fe en el Señor. Pero de pronto en la casa no entienden eso y no saben por qué. Entonces es bueno poder explicarlo en esta mañana también. A veces en la casa surge mucha oposición. ¿Cómo vas a hacer eso? No lo tenés que hacer. Entonces es bueno saber por qué lo estamos haciendo. Y a otras preguntas, quizás alguien por curiosidad simplemente, ¿por qué se bautizan siendo grandes? Quizás son los parlantes. Girale un poquito. Me pongo más atrás. Entonces es bueno que en esta mañana podamos tener estas preguntas aclaradas. Y lo vamos a hacer a través de lo que la Biblia nos enseña. Entonces, ¿por qué practicamos el bautismo? Y hay 3 razones que vamos a mencionar rápidamente. La primera es porque Cristo lo mandó. Él dijo, lo tienen que hacer. Y si somos seguidores de Cristo, tenemos que obedecerle. Ahí en Marcos capítulo 16, seguramente lo van a poner en la pantalla, Marcos capítulo 16, versículo 15 y versículo 16, el Señor Jesús está dando las últimas instrucciones a la iglesia, ya que Él se iba, y dice, y les dijo, ¿lo tenemos? Todavía no. Ahora lo van a poner, ahora sí. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En otro de los evangelios, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, también una narración distinta del mismo episodio, ahora el evangelista Mateo, dice que las últimas palabras de Jesús fueron, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En estos versículos que forman parte de lo que conocemos como la gran comisión del Señor, vemos que menciona 3 deberes que toda iglesia cristiana debe realizar. Lo primero, la predicación del Evangelio, lo que hacemos semana a semana aquí en el templo y lo que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida, cada uno de aquellos que hemos puesto nuestra fe en el Señor. Luego, la instrucción. Aquel que llega al conocimiento de Cristo tiene que ser instruido en las verdades de Cristo y eso se hace a través de la Biblia. Y en tercer lugar, el bautismo. Aquel que tiene un encuentro con Cristo, aquel que es instruido en la palabra de Dios, luego entonces, en obediencia a esa instrucción de la palabra, llega a lo que es el bautismo.
Por eso toda iglesia que es fiel a la palabra de Dios debe cumplir con estos 3 requisitos. Entonces, primero porque Cristo así lo enseñó, porque Él así lo dejó estipulado. Luego también bautizamos, porque fue el testimonio, la práctica de los apóstoles, que fueron los que recibieron de primera mano esta enseñanza del Señor. Y leemos allí en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41, que dice lo siguiente, luego de un gran sermón que el apóstol Pedro da, el primer sermón que él da, dice, así que los que recibieron la palabra, ¿qué dice? Fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Se imaginan lo que fue ese bautismo? Hoy nosotros bautizamos 2. Ese día dice que bautizaron 3.000. Lógicamente estarían ahí todos los apóstoles ayudando para el bautismo. Pero vemos acá entonces que la práctica de la primera iglesia, la práctica de los apóstoles fue esta, la predicación de la palabra. Y dice que cuando recibieron la palabra, es decir, cuando entendieron el mensaje del Evangelio y entregaron su vida a Cristo, dice que luego fueron bautizados. Entonces cumplieron con esta enseñanza que el Señor Jesús le había dado. Y para ellos el bautismo no era opcional. No es que yo me bautizo si tengo ganas de bautizarme o no tengo ganas de bautizarme, sino que el bautismo era algo obligatorio porque Cristo lo mandó. Yo no puedo desobedecer lo que Cristo dijo que yo tengo que hacer si he puesto mi fe en Él. Y ellos, enseñaron esto y en base a esta enseñanza es que luego llegaban al bautismo. Y en tercer lugar, bautizamos porque fue la práctica de la iglesia primitiva. Jesús lo enseñó, los apóstoles lo aplicaron, ellos lo enseñaron y la primera iglesia y después todas las congregaciones, hasta nosotros hoy, cumplimos con esta enseñanza que Cristo dio del bautismo. Y allí nos podemos ir en el mismo libro de Hechos al capítulo 8. Y aquí se narra acerca de Felipe. Felipe fue uno de los diáconos que habían estado ayudando en la administración de los alimentos para los necesitados, poniendo las mesas. Pero además de eso, Felipe tenía un don, una capacidad especial que Dios le había dado, que era el don de evangelista. Él predicaba la palabra y donde predicaba la palabra muchos se convertían, muchos se daban cuenta que necesitaban a Cristo en su vida. Y en base a esa predicación de Felipe, luego esa gente también era bautizada. Allí en el capítulo 8, versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué hacían? Se bautizaban, hombres y mujeres. Y acá tenemos una nota, en una sociedad machista como en aquel entonces, donde la mujer no valía nada, el Señor reivindica a la mujer. Se bautizaban hombres y mujeres. Todos aquellos que se identificaban con Cristo se bautizaban. Esa era la enseñanza. Y podemos leer más versículos, no lo vamos a leer porque nos vamos a extender mucho. Pero hay otros versículos donde cuando Pablo se convierte, inmediatamente se bautiza. Cuando el carcelero de Filipo conoce al Señor, dice que inmediatamente también él se bautiza. Y así vemos a lo largo de toda la Biblia que vez tras vez, cuando las personas llegaban al conocimiento del Señor Jesucristo, inmediatamente después venía el bautismo. Entonces ya sabemos por qué bautizamos. Otra pregunta es, ¿quiénes son los que deben ser bautizados? Y acá vemos que en esta pregunta también es de mucha importancia porque hay confusión en relación a esto. ¿Quiénes son los candidatos al bautismo? Y como estamos diciendo, vamos a responder con lo que la Biblia nos enseña. Los pasajes bíblicos que hemos tratado enseñan que todo aquel que es bautizado es aquel que ha creído, es aquel que ha puesto su fe en Jesucristo. Y vamos a leer un versículo en Hechos 2:41, que recién lo leímos en el pasaje de Pedro. Dice así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. En el otro versículo de Felipe,
vemos que dice que inmediatamente después fueron bautizados. Otro pasaje que muestra la Biblia en Hechos 8:36. Felipe mismo dice que iba con el funcionario de Etiopía, y se acuerdan que predicamos hace poco de ese pasaje. Y este hombre iba leyendo el Antiguo Testamento, y Felipe le pregunta, ¿entendés lo que lees? Y el funcionario le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y ahí nomás Felipe se subió al carro con él y comenzó, dice, a declarar desde los profetas hasta Cristo el Evangelio. Le enseñó el amor de Dios a través de las Escrituras. Y este hombre, evidentemente, en ese viaje creyó en esta palabra, en la Biblia. Creyó que esa palabra era para él. Y de pronto vieron agua y le dice a Felipe, ahí hay agua. Se ve que Felipe también ya le había enseñado del bautismo. Y dice, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo nada. Se bajaron del carro y allí mismo le bautizó. Hay otro pasaje en Hechos 18:8, donde habla de un tal Crispo, que era el principal de una sinagoga. Y dice que creyó él en el Señor y toda su casa. Dice que todos escucharon la palabra de Dios y creyeron. Y dice el versículo que muchos de los corintios creían y eran bautizados. Entonces es evidente por lo que estamos narrando a través de la Biblia en esta mañana, que aquellos que se bautizaban en ese momento eran únicamente aquellos que primero habían escuchado, habían entendido y creyeron en ese mensaje. Creyeron en ese mensaje que les era transmitido. Entonces, es por eso que para poder bautizarse, la persona tiene que ser mayor. Tiene que recibir el mensaje, creerlo, entenderlo y depositar fe en ese mensaje de Dios. Se bautiza aquel que ha creído. Y ahora la pregunta, entonces, ¿qué pasa con los niños? ¿Por qué es que hay otras iglesias que bautizan a los niños? Mi nieta me decía, mientras estábamos preparando esto, y abuelo, ¿no me puedo bautizar yo también? Le digo, no, a vos te falta tiempo todavía, pero si yo creo. Y bueno, y tengo que estar estirándole un poquitito el tiempo, porque es muy chiquita todavía. Si bien cree, pero es muy chiquita todavía. Es por eso que no bautizamos a niños, porque un niño, ¿en qué fe se va a creer si todavía no tiene el poder de entender lo que es el Evangelio? Entonces, esperamos ese tiempo. Es por eso que no se bautizan a los niños. Y vemos que entonces, como decía los pasajes que hemos leído hasta este momento, para poder dar este paso primero hay que creer. Y ese creer viene de la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice que habló la palabra y que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Alguien puede decir, pero yo no tengo fe, no sé en quién creer. Bueno, acércate a la Biblia, comenzá a leer la Biblia, y el Espíritu Santo, cuando vea en vos que hay un real interés en buscar a Dios, Él va a poner fe dentro tuyo, o va a despertar la fe que hay en ti. Porque todos tenemos fe en algo. Vamos a subir un colectivo y tenemos fe que nos va a llevar al destino. Solo que esa fe ahora hay que direccionarla en el sentido correcto, que es el Señor. ¿Por qué bautizan a los niños en otros lugares? Y acá vemos que en Juan capítulo 3, versículo 5, hay un versículo que dice lo siguiente. Cuando Jesús está hablando con Nicodemo, le dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y algunos interpretan de este pasaje que cuando dice nacer del agua es nacer del bautismo. Entonces, si entendemos que esto es así, de ahí la urgencia de bautizar al bebé. No sea cosa que ese bebé se muera y no pueda ir a la presencia de Dios. Pero es una mala interpretación de la palabra ahí. Porque cuando la Biblia nos habla de agua, nos está hablando de la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver a través de versículos cómo la palabra de Dios es esa agua
que nos lava, que nos refresca, que nos reconforta, que nos salva. Es por eso, bueno, que algunos, interpretando mal ese texto, llevan a esa confusión de bautizar a niños, que cuando lo vemos con el resto de la Biblia, vemos que hay entonces una contradicción. Y vemos entonces que el agua es símbolo de la palabra de Dios. Ahí en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 3, dice el evangelista: y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y allí vemos cómo entra la figura del agua, de ese lavado que la palabra hace de nuestras vidas. Cuando vamos a la carta de los Efesios, en el capítulo 5, versículo 26, Efesios capítulo 5, versículo 26, hablando en relación a la iglesia, allí el apóstol Pablo ahora dice: para santificarla, a la iglesia, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra del Señor. El ser humano nace de nuevo por la palabra de Dios. Allí en Santiago 1:18, Santiago, otra carta, vemos cómo distintos apóstoles están utilizando la misma palabra para referirse a la palabra de Dios. Santiago 1:18 dice: Él, Dios, de su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Somos nacidos por la palabra del Señor. Y en 1 Pedro, se los leo, dice: siendo renacidos, no por simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿cómo es que una persona llega a ser cristiana? No es por nacimiento. Cuando nacemos somos criatura de Dios, somos creación de Dios. Llegamos a ser cristianos cuando aceptamos a Cristo como el amo de nuestra vida y estamos decididos a seguirle a Él. Entonces, ¿cuándo llega una persona a ser cristiana? Cuando por la predicación del Evangelio, lo que estamos haciendo en esta mañana, el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida y despierta algo en nuestro interior, interés en esa palabra. Y luego yo llego a depositar mi confianza en esa palabra que estoy leyendo, creer en lo que esa palabra dice y deposito mi fe en Él. Entonces allí se produce el hecho de la salvación, el hecho de que soy hijo, hija de Dios y que comienzo a conformar parte del pueblo de Dios. No antes, no es porque mis padres fueron cristianos, no es porque asistí a cualquier iglesia, ya sea evangélica. No te hace cristiano venir a la iglesia evangélica, te hace cristiano tener a Cristo en tu vida. Y como decíamos, Pablo dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si no bautizamos a niños, bautizamos a gente grande porque la Biblia así lo enseña, ¿qué hacemos con los chicos? Y lo que sí podemos hacer y hacemos con los chicos es pedir la bendición de Dios sobre sus vidas. Y es la práctica común cuando alguien en la congregación tiene un hijo o alguien desde afuera nos viene y nos pide, pedimos la bendición de Dios sobre esa criatura. Y fue la experiencia que tuvo Jesús. Allí en Marcos capítulo 10, versículo 16, dice que la gente le traía a los niños a Jesús. Y Jesús no es que los agarraba y los bautizaba. Él dice que los tomaba en sus brazos, imponía la mano sobre ellos y pedía la bendición del Padre sobre la vida de esas criaturas. Fue lo que hizo María con Jesús. Cuando Él nació, al 8º día lo llevaron al templo. Y allí en el templo oraron y dedicaron al Señor Jesús, lo presentaron al Señor Jesús. Otra pregunta es, ¿dónde bautizar? Muchos piensan que el bautismo tiene que ser en un lugar especial, en un templo, como hoy lo estamos haciendo, pero no, cuando vamos a la Biblia vemos que iban caminando, encontraban agua, creyó, lo metían al agua y lo bautizaban. Otros bautizaban, Jesús se bautizó en el río, hoy algunos se bautizan en el mar. El lugar no importa, sino la fe de aquel que se va a bautizar, la experiencia de aquel que se va
a bautizar? Una persona que haya tenido un encuentro con Dios y una persona que a través de ese encuentro con Dios haya mostrado luego una evidencia de cambio en su vida, una evidencia de que Cristo ha hecho algo en su interior. Y ahí entonces la pregunta es, ¿cuándo debe ser bautizada la persona? Gracias. Y vamos nuevamente a lo que la Biblia nos responde. Allí en Hechos, el versículo que hemos leído, dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. En Hechos 16:33 dice, y tomándolos en aquella misma hora de noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Es evidente entonces que en la experiencia de la iglesia primitiva, tan pronto creían, eran bautizados. No había un tiempo de espera. Creían e inmediatamente después eran bautizados. Lógicamente que en la misma predicación ya le explicaban el bautismo, si no, no lo harían. Pero inmediatamente después eran bautizados. Cabe destacar también que en aquel entonces el que se bautizaba sabía que exponía su vida a muerte, la iglesia era perseguida. Entonces aquel que decía yo me quiero bautizar, no era un arrebato de entusiasmo, no era porque canté, estaba todo tan lindo que dije, bueno, yo me bautizo, sino que sabía lo que estaba haciendo, sabía que realmente estaba entregando su vida a Cristo y que por ser un seguidor de Cristo podía morir, como murieron muchos de los seguidores del Señor Jesús en ese entonces. En nuestro tiempo, bueno, damos un espacio como para que el hermano o la hermana que se acerca al Señor y que tiene un encuentro con Cristo pueda ir madurando un poco en la fe, porque acá sí puede darse lo emocional. Me gustó tanto que, bueno, había bautismo y yo dije, bautíceme a mí también. No, queremos dar un tiempo para que pueda madurar un poco en la fe, lo cual no garantiza que después sea alguien que también desaparece, pero por lo menos para tener un poco más de seguridad y que la persona se sienta más confiada al hacerlo. Pero lo importante es saber que en el principio de la Iglesia no había un divorcio entre la profesión de fe y el bautismo. Es más, en nuestro tiempo acostumbramos cuando predicamos a hacer una invitación a que si alguien quiere tener a Cristo en su vida, lo pueda manifestar o pasando al frente o levantando su mano. En aquel entonces seguramente la profesión de fe decía, bueno, ¿quién se va a bautizar? Y ahí decían, yo me quiero bautizar y lo mandaban al agua, porque estaban seguros. En nuestro tiempo, bueno, hacemos un poco esa diferencia, pero en verdad tendría que ser que aquel que entrega su vida a Cristo ya esté dispuesto a dar este paso de bautismo, porque es lo que el Señor nos manda hacer. Vamos a saltear algo para no tomar tanto tiempo, pero ¿es necesario el bautismo para ser salvo? No, el bautismo no te agrega nada a tu fe. El bautismo lo que hace es una representación gráfica de lo que ya ha ocurrido en tu vida. Vos has entregado tu vida a Cristo, has muerto con Cristo, tu vida vieja ha muerto con Cristo y te has levantado a una nueva vida, como dice el apóstol Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, ha confiado en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de ahora en más todo comienza a hacerse nuevo. Y el bautismo implica eso, cuando estemos allí en el agua, en el hecho de sumergir, es la representación de lo que ya pasó, de que su vida quedó allá abajo y que ahora se levanta una nueva vida, que es con Cristo Jesús. El bautismo no salva. Y eso viene también de una mala interpretación de un pasaje de la Biblia, pero no lo vamos a explicar en esta mañana. Pero el hecho de que el bautismo nos salva lo vemos en el ladrón de la cruz. Cuando estaba allí crucificado, ¿se acuerdan que uno murió negando a Cristo y el otro en esa condición aceptó y dijo, eres realmente el Hijo de Dios, eres el Mesías? ¿Y Jesús qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. No es que lo bajaron de la cruz, lo bautizaron y lo pusieron otra vez. No, se fue al paraíso sin bautismo.
Porque el bautismo, lógicamente, lo hacemos, si se puede hacer, pero de pronto alguien que se está muriendo y vos le hablás de la necesidad de entregar su vida a Cristo, no hay tiempo de bautizarlo. El bautismo no salva, pero sí es un acto de obediencia para aquel que lo puede hacer. Sí que es un acto de obediencia para aquel que lo puede hacer y lo puede realizar. Otro ejemplo, los salvos del Antiguo Testamento. ¿Qué diríamos de Moisés, de Elías, de Abraham? No se bautizaron ellos, pero sin embargo están en la presencia del Señor. En esta mañana estamos respondiendo preguntas a través de la palabra del Señor. Pero hay una pregunta en esta mañana que es muy personal, que vos la tenés que responder a Dios. Y la pregunta es, ¿sos salvo? Cerremos un poquito, verán que hay mucho ruido de colectivo. ¿Entregaste tu vida a Cristo? Y esto implica el reconocimiento de que soy pecador. Les cuento mi experiencia. Siendo joven, me predicaron el Evangelio, viniendo de una vida muy desordenada. Y en ese momento entendí que Cristo podía cambiar todo ese pasado mío y darme una nueva oportunidad de vida. Entonces, cuando preguntamos si eres salvo, ¿tuviste ese momento en el cual escuchaste la palabra o la estás escuchando en esta mañana y sentís que Dios te está diciendo, podés tener una vida nueva, podés tener una experiencia nueva? Y si no lo has tenido, hoy es tu oportunidad. Como fue la mía hace ya más de 30 y pico de años, hoy puede ser la tuya. Hoy vos podés nacer de nuevo. Hoy vos podés tener la experiencia de tener a Cristo en tu vida, de saber que sos un hijo, una hija de Dios. Y la otra pregunta, que también es muy personal: si ya has puesto tu fe en Cristo, ¿qué impide que des este paso de obediencia de bautizarte? Por lo que hemos leído en la Biblia, era algo inmediato. Nosotros ahora damos hasta un poquito más de tiempo. Pero ¿qué impide que vos seas bautizado? Ante las dos preguntas hay que tomar una decisión. ¿Acepto a Cristo la primera y hoy comienzo una vida distinta? Y me voy cantando hoy, después del almuerzo de acá, mi vida entera cambió, porque hoy encontré a Cristo en mi vida. Y la otra es, hoy yo decido. No lo demoro más. Hoy decido bautizarme, porque es lo que Dios me pide. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por esta palabra tuya y gracias, Señor, por la respuesta a las preguntas que surgen cuando realizamos este acto de bautismo. Y gracias, Señor, porque pudimos tener la respuesta a través de tu misma palabra. Y, Señor, que en esta mañana, si hay alguien que todavía no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, que este sea el día en el cual pueda entregar su vida a Jesús. El día en el cual pueda decir: Jesús, quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Y si ese es tu deseo, me gustaría guiarte en una oración, porque esa es la forma en la cual nos acercamos a Dios, en oración, hablando directamente con Él. Y si es tu deseo en esta mañana tener este encuentro con Cristo, te invito a que ores conmigo esta oración allí en tu corazón. Vos y Dios, en tu intimidad, vos y el Señor. Decile así: Señor Jesús, gracias porque hoy reconozco que necesito a Jesús en mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que limpies todo mi pasado y que en esta mañana Jesucristo llegue a mi corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias en su nombre. Amén. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí en esta mañana de fiesta, en esta mañana de obediencia. Y gracias ahora por lo que vamos a participar, que es el bautismo. Pedimos tu bendición, Señor, sobre la vida de Eva, sobre la vida, Señor, de Marta,
que en esta mañana van a estar obedeciéndote, Señor, en esto que hemos estado explicando recién. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.